Si eres una persona que quieres aprender, introducirte en el mundo del coaching, o si ya eres coach, pero quieres masterizar tus conocimientos, tu experiencia, este vídeo te va a interesar. Nos vemos adentro. Hola, soy Esteban Cuellar y llevo 10 años impartiendo la formación completa de PNL, que son 360 horas. He estado haciendo terapia y coaching por 2 décadas y quiero hablaros del coaching. La primera competencia es generar conversaciones provocadoras. ¿Qué significa esto de conversaciones provocadoras? Me han echado del trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quizá aquí tenemos una oportunidad, que es la de analizar realmente qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? Que tenga mucha claridad con respecto a dónde quiere estar. Por lo tanto, tú le haces una pregunta provocadora, en plan de ¿y dónde está el problema? ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que me han echado del trabajo, ¿y dónde está el problema? ¿no? Te podría hablar del mundo de la terapia, que hacemos lo mismo, pero con casos distintos, ¿no? Que sería depresión, pues tengo depresión, ¿no? ¿A qué hora? ¿no? O ¿cómo lo sabes? ¿no? Esto es ser provocador, pero siendo divertido y manteniendo la empatía, manteniendo el rapport. Si no mantienes el rapport no puedes ser provocador, porque la persona no te va a seguir y se va a resistir. Y tienes que evitar sobre todo esas resistencias en la primera sesión. Por lo tanto, lo de ser provocador yo lo dejaría para la cuarta o la quinta competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el coach ha de ser una persona que también te desafíe para que tú apuntes más arriba. Por lo tanto, si tú estabas haciendo un trabajo que no te acababa de gustar mucho y te echan del trabajo, lo que tienes que hacer es autoanalizarte, y aquí viene la segunda competencia. La segunda competencia de Thomas Leonard es facilitar el autodescubrimiento. Ya hemos dicho que la primera es ser provocador. Una sesión corta, escuchando al cliente, haciendo las preguntas adecuadas y buscando la claridad, porque si tú tienes un cliente que no sabe lo que quiere o que quiere algo que es muy general, es importante que le ayudes a focalizar la energía y la atención como si fuera un láser, para que realmente sea específico en cuanto a lo que quiere. Es decir, Lao Tse en China ya nos hablaba de que si querías realmente conquistar tu empresa, tu nicho de mercado, a otras personas, o ser líder, ser empresario, tenías que primero conocerte a ti mismo, y que si te conocías a ti mismo realmente ibas a poder conocer a otras personas, lo cual te iba a permitir empatizar con ellas, crear conexión, crear un liderazgo compartido en el cual la gente que te sigue porque quiere, no por obligación ni por autoritarismo. Esto es muy importante. Por eso el coaching tiene, por un lado, esa connotación humanista del psicólogo Carl Rogers, ¿no? Que decía que si comprendías genuinamente a una persona era mucho más fácil que le pudieras ayudar a quererse, ¿no? Y a autoconocerse y aceptarse y decidir cambiar, ¿no? Porque eso de cambiar es como una decisión que uno toma, ¿no? Y para dejarse ayudar uno tiene que percibir o aceptar y tener una cierta credibilidad sobre su coach, en el sentido de que si tú no tienes esa credibilidad, no se va a dejar dirigir por ti, ¿no? Hay una frase muy interesante de Hesíodo, que la leí en un libro de Tony Nadal, el entrenador de Rafa Nadal. El hombre que no es capaz de dirigirse bien a sí mismo y que no se deja dirigir por otra persona es el peor de los hombres. El dejarse dirigir por otro hasta que uno se puede empezar a dirigir a sí mismo bien. Esto es algo que, por ejemplo, Rafa Nadal lo hizo muy bien. Se dejó dirigir por su tío hasta que ya llegó un momento que llegó a un tope, y ahora pues tiene otro entrenador, porque Rafa ya tiene todos los conocimientos sobre tenis y todo lo que le enseñó su tío. Por lo tanto, se puede dirigir bien a sí mismo y puede elegir con quién colaborar, ¿no? La autoconciencia de conquistarse a uno mismo es un trabajo que, bueno, yo lo planteo en 300 páginas en mi libro, ¿Qué quieres y cómo conseguirlo? Luego lo vuelvo a plantear en mi libro de Practitioner de PNL, Desarrolla tu mente y disfruta del proceso.
que ya es más con lupa, digamos con PNL, con ir al detalle de cómo realmente hacer esos procesos de autoconciencia, de autoconocimiento, de automotivación, de motivación, de cómo relacionarse, cómo evaluarte, cómo mejorar de manera constante, ¿no? Y cómo tener un mecanismo de biofeedback que te permite evaluar en tiempo real a medida que vas avanzando hacia tus objetivos, ¿no? Luego estaría la parte emocional, quiere decir que si tú realmente, como dice Tony Robbins, tienes un objetivo, tienes claridad, te pones en acción, ¿por qué tú vas a pagar ese precio? ¿Por qué tú vas a querer hacer eso, ¿no? ¿Por qué tú vas a querer cambiar de trabajo con lo seguro que estás, ¿no? Porque me voy a sentir mejor, voy a ser feliz, me voy a autorrealizar, ya son motivos de mayor categoría. A lo mejor te vale la pena pagar el precio, porque sí es verdad que van a haber unos obstáculos que vas a tener que superar, y para superar esos obstáculos vas a necesitar emoción, vas a necesitar coraje, vas a necesitar levantarte, o sea, ser resiliente, vas a necesitar tolerar la frustración, vas a tener que ser disciplinado, y esto es lo que le está pasando a muchos emprendedores, porque estamos entrando en una etapa de la sociedad y de la cultura en la cual la gente se ha dado cuenta que emprender es una buena opción. Por lo tanto, el coaching para emprendedores es fundamental, porque yo, por ejemplo, soy una persona que soy bastante autodidacta. Sí que es verdad que he tenido grandes maestros y les he modelado a distancia, pero les he modelado a diario, como Tony Robbins, como Richard Bandler, como Virginia Satir, como Milton Erickson. He tenido todos los PNLeros españoles como profesores. He tenido grandes alumnos que me han dado feedback, he mejorado, he formado parte de asociaciones internacionales de oratoria, o sea, he tenido grandes maestros, pero he ido solo. Pero si hubiera tenido un coach a mi lado pegado, hubiera ido más rápido. Entonces, un coach es una buena elección, ¿no? La competencia número 3 es la de sacar lo más grande de tu cliente, pidiéndole a tu cliente que piense y actúe como si ya lo hubiera conseguido, que piense y actúe a lo grande y que suba el listón y que suba sus estándares. Esto lo dice mucho Tony Robbins, lo de subir los estándares. Tony Robbins tiene una frase que dice que una motivación pequeña suele proceder de objetivos pequeños, ¿vale? Entonces, según lo que le pidas a la vida, eso es lo que la vida te va a dar. Si tú le pides poco, no vas a pasar de ahí. Si le pides mucho, a lo mejor te quedas, como decía un amigo mío argentino, a la mitad, pero ya es mucho más de lo otro que habrías pedido si hubieras pedido poco. Sacar lo más grande de tu cliente, ayudarle a subir sus estándares, está un poco relacionado también con la visión. Si te dice mi visión es llegar a fin de mes o pagar esas horribles facturas, pues oye, eso no te va a motivar mucho, porque de hecho cuando lo hayas hecho dirás, es como que es un medio para conseguir algo. Llegar a fin de mes, ¿para qué? ¿Para conseguir qué? Pues para sentirme realizado, para sentir que estoy ayudando a la gente, sentir que tengo una familia, que tengo una pareja, que estoy enamorado. Esos serían fines reales, pero pagar las facturas y cobrar un sueldo y estar seguro sería como una base, lo que dice el psicólogo humanista Abraham Maslow, las necesidades básicas donde te tienes que apoyar para apuntar a las necesidades de autorrealización. La competencia número 1 y la competencia número 3 están relacionadas con eso de que tú como coach seas una persona provocadora, ¿no? Y que seas capaz de provocarle educadamente. Por ejemplo, nosotros en PNL tenemos una pregunta que es la pregunta por el milagro, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a alguien qué quiere y no lo sabe, o qué quieres y no te lo dice, o no lo ha pensado nunca, le dices, bueno, ¿cómo sería tu vida si hubiera sucedido un milagro? ¿Vale? Estas son herramientas de PNL que nos ayudan a hacer que estas competencias se vayan haciendo en el coaching adecuadamente, ¿no? ¿Cuáles son los estándares, digamos, superiores a los que podría aspirar tu cliente, ¿no? Como dice Tony Robbins, los estándares con lo que tú te conformas, ¿no? Digamos, algo digamos, los criterios en base a los cuales te apoyas en tu vida es lo que tú toleras. Pero si, por ejemplo, yo qué sé, si tienes una pareja tóxica o amigos tóxicos, que es muy típico, ¿no? Y te conformas, pues van a acabar contigo, pero
Si tienes un jefe tóxico o un trabajo tóxico y te conformas, eso va a acabar contigo. Si tu mujer no te respeta, antes o después, pues ¿qué quieres que te diga? La posición, no te vas a concentrar para esto, para lo otro. Entonces es muy importante que tú evalúes tu realidad como es, cosas que tengo que hacer y no hago, cosas que debería hacer y no hago, cosas que otros deberían hacer y no hacen, cosas que el mundo debería hacer por mí y no hace. O sea, vamos a ver, olvídate del mundo, olvídate de los otros y asume responsabilidad propia. Esto es una de las cosas que hace el coaching, pero una vez que ya estamos ahí, ¿cómo hago para subir mis estándares? Obviamente no da tiempo en este vídeo porque es un vídeo introductorio sobre las 15 competencias, pero en próximos vídeos me dedicaré a cada competencia, haré un vídeo para cada competencia y entonces profundizaremos un poco más. La cuarta competencia es disfrutar intensamente del cliente. Esto es muy importante porque si tú no te lo pasas bien con tu cliente, si a ti no te gusta tu cliente, difícilmente va a salir algo bueno de ahí. Entonces, lo ideal para un coach es que seleccione a los clientes que sí le interesa y a los que no. Y eso lo puedes hacer en la llamada telefónica. La persona contacta contigo, tú hablas con ella, un poquito le explicas qué le pasa y qué puedes hacer por ella, pero también tampoco puede ser, si estás empezando, muy selectivo, porque si no, no te va a venir nadie. Pero si tú te lo puedes permitir, fantástico. Si no, pues hay formas de hacerlo, ¿no? Una es cribando a la gente que no te interesa, la otra es retándoles, diciéndoles, bueno, esto es así, pero si quieres conseguir esto, se puede, ahora hay que pagar el precio. Y la otra es que aceptes cómo es tu cliente y que con las herramientas de la programación neurolingüística, de empatía, rapport, calibración, seas capaz de hacer que te guste, porque si una persona, dice la PNL, hace algo que no te gusta, en el fondo hay una intención positiva. Si tú eres capaz de coger esa intención positiva y entender que el comportamiento no es adecuado, pero que quizás sí, manteniendo la intención positiva, que es protegerse o sentirse seguro, básicamente suele ser por eso, ¿no? Que la gente tiene comportamientos de egoísmo, de ser malas personas, de poner la zancadilla o hacer cosas así, ¿no? Que no puedan ser, a lo mejor no te parezcan éticas, ¿no? Luego hablaremos de los valores. La cosa es que tú seas capaz de entender eso y transformarlo, ¿no? Pero claro, eso ya sería más en la línea de la terapia, pero bueno, ya hablaremos. La quinta competencia es la de amplificar los esfuerzos de tu cliente, es decir, ser un catalizador de personas y de situaciones. Un catalizador es una palabra que me gusta mucho, que yo la he utilizado desde hace muchos años. Es como que pone en contacto a otras personas. Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando voy a una fiesta me gusta hablar con todo el mundo de la fiesta y poner a gente en contacto. Me acuerdo una vez que di un curso en la cárcel y uno de los usuarios de la cárcel, cuando acabó el curso, me acuerdo que me dijo: hemos entrado aquí como compañeros de módulo y hemos salido como amigos. Esto también me acuerdo que me pasó en una jornada internacional de emprendedores, que di un curso, el del fuego, el que aprendí de Tony Robbins, y realmente la gente era como que ni se hablaba, ni se daban las tarjetas, ni nada, ¿no? Y un poco esas reuniones son para eso, ¿no? Y después de mi curso, todo el mundo abrazándose, todo el mundo dándose tarjetas, todo el mundo quedando. De hecho, me acuerdo que luego fuimos a una fiesta que había en una piscina en Mallorca, con vistas al mar, muy bonita, y una de ellas me dijo que, me acuerdo que me dijo, que bueno, ahora ¿qué nos vas a hacer pasar? Por encima del agua, ¿no? Por encima, habían pasado por el fuego y me dijo a ver si les iba a hacer pasar por encima del agua andando por la piscina, ¿no? Lo cual me pareció muy ingenioso, ¿no? Es decir, que tú como coach seas capaz de percibir el talento, la creatividad y que seas capaz de activar para que esa persona se convierta en un catalizador de personas, para que catalice a la familia, que catalice su comunidad, que catalice su empresa,
que se vuelva una persona con carisma, una persona que hace cosas por los demás, ¿no? Lo contrario sería el típico egoísta que lo hace todo para sí mismo, ¿no? Tienes que ser capaz, si es posible, ya te he dicho antes que este es un coaching muy optimista, ¿no? El de Thomas Leonard, por eso me gusta, ¿no? El de venga chicos, vamos a soñar, vamos a conseguirlo, ¿no? Es esa motivación, esa ingenuidad, ese soñar, ¿no? Esa capacidad soñadora, porque sin ese soñador que se inventa nuevas formas de hacer las cosas o nuevas cosas que podría haber en el mundo, la sociedad, la cultura, los seres humanos no tendríamos un destino, no tendríamos un objetivo, ¿vale? Luego, otra de las competencias, la número 6, según Thomas Leonard, es la de navegar por la vía de la curiosidad. ¿Qué significa esto? Significa que la curiosidad es una de las virtudes, capacidades o competencias más importantes que tiene el ser humano, que no solamente le diferencia de otras especies, sino que es el motor de la evolución y de la innovación y de la creatividad humana, ¿no? Hay una serie en Amazon Prime, creo, no quiero hacer publicidad de Amazon, aunque yo como escritor lo tengo de partner y estoy muy contento, igual que tengo a YouTube, a Google, son buenos partners, ¿no? Esta es una de las ventajas que tenemos los emprendedores en este año, en este siglo, en esta década, que podemos tener grandes partners sin intermediarios, ¿no? Sin lobbies que tengan intereses que te dejen o no te dejen entrar, ¿no? Aquí todo el que tenga talento y creatividad puede entrar, y ese creo que es un mundo más justo, ¿no? Entonces, en Amazon Prime creo que hay una serie de Albert Einstein, y creo que es en el último capítulo. Todo lo que sea Picasso, Albert Einstein, Sherlock Holmes, todos los genios, yo las he visto todas las series, ¿no? No he visto ninguna más, pero esas las he visto. Y se encuentra con una niña, él ya era mayor, ya estaba enfermo, veía la muerte cerca, y hablando con una niña le ves cómo se deslumbra, no por los conocimientos de la niña o porque quiera ser científica, ¿no? Sino por las preguntas que le hace, que denotan esa curiosidad, ¿no? Que tienen los niños, ¿no? Y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque ese valor, esa competencia, creo que es lo más importante que debemos cuidar si la tenemos y elicitar en otros si la tienen dormida, ¿no? De hecho, bueno, hace poco tuve un cliente que en menos de un mes ha tenido más de 30.000 horas de visualización, 3.000 suscriptores, miles de visitas, bueno, brutal el crecimiento que ha tenido en plena pandemia. Le estuve haciendo coaching justo al principio de la pandemia, que me decía, no, es que mi niño, es que tal, estoy en casa, que no puedo, y yo le enviaba mensajes y mensajes y mensajes, ahora es el momento, hay que apretar, porque ahora está, la gente está en su casa, te va a ver, tal, no sé qué, y hubo un momento que él me dijo, ya, pero es que yo no tengo la creatividad que tienes tú, o yo no tengo tantas ideas o tantos productos. Pero yo vi que él tenía un gran talento para la oratoria, para hablar directo y para hablar rápido y estructurar las ideas. Aparte un abogado, un tío que tiene una carrera, que además una agilidad mental brutal, pero le faltaba despertar esa parte de su cerebro, esa bombillita de la creatividad, ¿no? Y es un poco lo que yo llamo el SRA, el sistema reticular de atención. Pero ¿a qué le prestamos atención? Yo lo que quiero que tú despiertes y que mis clientes despierten las sesiones de coaching son competencias que realmente valgan la pena. Por ejemplo, la creatividad. El que tu cerebro, recuerda que estamos en coaching, no estamos en terapia, tu cerebro piense en su visión, piense en la claridad de la visión, piense en las ideas que hay que emprender, piense en los obstáculos que hay que superar y piense y sienta y movilice las emociones y los recursos internos psicológicos que hay que movilizar para superar y para atravesar esos obstáculos. No solamente tener muy claro lo que quieres y los motivos por los que los quieres, sino esa emoción que Tony Robbins le llama empoderarse y
y quemar los barcos, es decir, es que no hay otra opción, o sea, es que tengo que meter intensidad, tengo que meter RPM para que esto salga adelante, ¿no? Pues una de esas consecuencias es que se despierta dentro de tu mente la atención sobre una idea, ¿no? Por ejemplo, Tony Robbins pone el ejemplo de que cuando te quieres comprar un coche amarillo, pues de repente no veías coches amarillos por ningún lado y ahora de repente ves coches amarillos por todo. Pues esto pasa un poco con una idea. Cuando tú tienes un objetivo, por ejemplo, escribir un libro, la persona, el cliente, pues si tiene dormida la parte creativa, en el caso de mi cliente, yo le decía, bueno, pero tú tienes que pensar en lo que vas a hacer, en el siguiente proyecto, en el siguiente vídeo, en la siguiente idea, y hasta que llegue un momento que te obsesiones un poquito con eso, que cuando te relajes te venga a la mente, es como que te viene por detrás, por el encéfalo, ¿no? Te viene a la neocorteza, ¿no? Te viene la idea, ¿no? Hostia, y esto lo haría así, y esto lo haría así, y esto lo haría así, ¿vale? Y es una forma de llevar la atención como si fuera una fuente creativa que se va retroalimentando y que va generando nuevas ideas relacionadas con el mismo objetivo, ¿vale? Luego la número 7 es reconocer la perfección en cada situación, ¿vale? O sea, apuntar al alto rendimiento. En la competencia número 8, poner rumbo a lo más importante, ¿no? Más importante, dar prioridades, ¿vale? Tenemos en cuenta ya las 5, las 6, las 7, pero yo lo que te estoy entrenando es para que se despierte en ti una habilidad natural que tú ya tienes, que es que cuando te relajas, yo te lo digo porque he escrito muchos libros, he escrito más de 40.000 horas de libros, y mi primer libro, sobre todo, me acuerdo que yo iba en el coche. O sea, yo estaba escribiendo por la noche, por la mañana, al mediodía, pero mejor tenía que coger el coche para salir de mi casa porque yo vivía en el campo, ir a la ciudad, y como me relajaba, todos los problemas y los dilemas que tenía, sobre todo al principio, porque ahora ya con más experiencia tienes menos problemas, menos dilemas, y ya te tienes que meter en un motor de digamos, más robótico, más de sacar el trabajo adelante y acabar los proyectos. Pero al principio de mi carrera como escritor, cuando tenía 30 años, era que lo que yo no sabía era qué era lo más importante, ¿no? Y entonces, cuando yo me relajaba, ya fuera en la ducha o ya fuera en el coche, ya te digo que me venían en el coche las ideas. Entonces yo iba literalmente conduciendo y escribiendo las ideas importantes, cómo iba a girar el índice para que quedara ordenado de una manera lógica para el lector, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir es que tienes que obsesionarte y repetir las acciones que te van a llevar a conseguir tu objetivo hasta tal punto que tú mismo generes dentro de ti un asesor interno que es el que te va a ir diciendo ahora esto y ahora esto. Tony Robbins lo que recomienda aquí es anotarlo en una libreta. Yo lo que hago es con el móvil, como tengo dos números, pues me envío un mensaje de voz a mi otro teléfono, o sea, a mi otro número, que luego lo leo en el mismo teléfono, ¿no? En el WhatsApp. Por WhatsApp pues voy conduciendo y me voy diciendo pues ahora esto, pues ahora lo otro, y me lo voy apuntando. Pero lo importante es que se active ese sistema de atención reticular hacia la idea y hacia el proyecto, ¿vale? Es como dar prioridades, ¿no? Es como, digamos, funciona realmente el cerebro. O sea, tú pones un objetivo, no me gusta poner ejemplos de bombas, pero bueno, hay un ejemplo que pone Tony Robbins sobre un misil, ¿no? Que cuando está programado para ir a un objetivo concreto, si luego el objetivo se mueve, el misil tiene un sistema de retroalimentación que lo que hace es perseguir el objetivo, ¿vale? Eso es lo que hacen los misiles. Entonces, cuando tú activas el sistema reticular de atención, tu cerebro, todas las señales que va a percibir alrededor y en el entorno, le van a ir diciendo si se acerca o se aleja del objetivo, ¿no? Y tenemos que ser capaces de activar esa habilidad, ese mecanismo interno en nuestro cerebro cuando queremos conseguir algo, ¿vale? Esto sería en el self-coaching, pero si tú lo que quieres es que tu cliente se le active ese mecanismo, el SRA, lo que tienes que hacer es repetirle mucho las cosas, ¿vale? Yo, por ejemplo, a este cliente mío llevaba un año diciéndole hay que apretar, ahora es el momento,
Luego le explicaba el potencial que tiene YouTube, de que te pueda ver mucha gente, de que puedas estar, digamos, trabajando mientras tú estás haciendo otra cosa. Es decir, si tú tienes 5 o 6 buenos vídeos en YouTube, tú puedes estar jugando al tenis y tus vídeos siguen trabajando. Por ejemplo, yo a este chico, aparte de ser mi cliente, yo lo tengo de amigo, entonces jugamos al tenis y entonces el otro día me decían tenis, joder, pues mira, 20.000 visualizaciones mientras estábamos jugando este partido, no sé qué del porcentaje de personas que lo han visto y que no lo han visto. Bueno, me estuvo explicando todo lo que estaba ocurriendo con su personaje virtual mientras él se estaba jugando al tenis o se estaba duchando, ¿no? Que es un poco lo que muchos emprendedores quieren conseguir, que es ganar dinero o producir mientras están durmiendo, ¿no? Que es un poco lo que te puede aportar lo que se llama los ingresos pasivos. Y yo hago libros es por eso, porque a lo mejor yo estoy durmiendo y en Sudamérica pues a lo mejor están comprando y leyendo mis libros, o en Estados Unidos. Y eso es el sueño de todo emprendedor. Yo ya llevo un tiempo con ese sueño, de hecho a los 20 años ya lo tuve y lo he ido consiguiendo poco a poco y ahora me estoy especializando en hacer vídeos para tener como un yo virtual que siga trabajando, no solamente cuando yo no estoy trabajando, que quizá esté trabajando en otra cosa o haciendo deporte o cuidando a mis hijos o con mi mujer, que también es importante, sino también cuando yo me muera. O sea, yo confío que el día que yo me muera estos vídeos seguirán en YouTube para las nuevas generaciones. Así que el sexto es navegar vía la curiosidad, que es un poco el ejemplo de la niña, lo que he dicho que es esa fascinación, ¿no? De decir, hostia, tío, ¿cómo me gustaría irme a vivir a Barcelona? O ¿cómo me gustaría irme a vivir a Madrid? O ¿cómo me gustaría vivir en Manhattan? O ¿cómo me gustaría conocer a esta mujer de mis sueños? O ¿cómo me gustaría, no sé, monetizar mi canal de YouTube y poder trabajar desde casa? O ¿cómo me gustaría vivir en el campo, ¿no? Recuerdo otro cliente que tuve que le hice escribir los objetivos. Esto fue en el año 2003, el primer seminario que di sobre coaching y PNL. Y este chico fue a rajatabla, o sea, escribió lo que quería vivir en una casa en el campo, quería vivir allí con su mujer, quería tener 3 hijos, quería ganar 3.000 euros al mes trabajando por su cuenta en el Aquapark, con sus pájaros, con su tal, quería seguir estudiando tal, y hoy tiene una empresa sobre lo que estudió mientras trabajaba, se pagaba la casa y estaba ganando esos 3.000 euros, siguió estudiando y hoy tiene una empresa con 10 empleados y ya es un empresario consolidado, ¿no? Empezó como emprendedor con sus productos, pero ahora ya tiene empleados y un sistema de trabajo, le puedes encontrar en primera o segunda posición de Google con su empresa, con su producto, y eso hace que le llamen y filtra las llamadas, y eso hace que pueda tener trabajo 10 personas, ¿no? Entonces él empezó escribiendo y al cabo de un año me vino y me dijo, Esteban, todo lo que escribí en el papel se ha cumplido, estoy viviendo en el campo, estoy cobrando 2.000 euros o 3.000, no sé, tirando por lo bajo serían 2.000 en aquella época, con mi mujer, está embarazada de mi tercera hija, estoy viviendo en el campo. Impresionante, tío, impresionante. ¿Por qué? Porque era una persona altamente sugestionable, confiaba en mí. Por eso es muy importante que el coach, en las primeras fases, porque aquí en la competencia número 9 y en la número 10 y en la número 9 y en la 10, que es comunicar claramente y contar lo que percibes, es decir, son habilidades típicas, básicas de coaching para escuchar, es decir, ser asertivo también, ¿no? Pues, según lo que me estás contando, veo que te gustaría cambiar de trabajo, ¿no? O sea, repetir un poco lo que está diciendo el cliente para que el cliente perciba que le estás entendiendo, y eso a su vez fortalece la credibilidad, ¿no? Y luego comunicarte claramente, ¿no? Y ser asertivo y hablar de frente, ¿no? No esconder las cosas, ¿no? Y si hay algo que tú ves que está utilizando o que está siendo arrogante o que tiene miedo o que te suelta una historia y un discurso para no cambiar o una excusa o tal, pues
desarrollar esa confianza y confrontar eso de una forma de ir hacia lo general, hacia lo específico, para que el cliente sienta que lo haces para ayudarle y así él puede tener más control sobre esa generalización que le estaba generando confusión, ¿no? Luego aquí pone la competencia número 11, perdona que vaya tan rápido con las últimas. Ser el hincha del cliente. Yo no soy una persona porque normalmente la gente que somos emprendedores y que tenemos nuestra propia empresa, somos gente que somos bastante autosuficientes y queremos ser los fans de nosotros mismos, ¿no? Y la gente nos sigue. Entonces, ser fan de mi cliente a mí es algo que yo al principio no me lo acababa de encajar muy bien, ¿no? De hecho, yo llevo 10 años modelando a Rafa Nadal. Tengo un libro de 200 hojas que no lo he publicado todavía, pero que cada día lo estoy mejorando y que algún día a lo mejor lo publico. Me gustaría que él me escribiera un prólogo o una frase al principio del libro, así que primero se lo voy a entregar a él, que lo vea, y luego ya si me hace el prólogo o una frase, pues luego ya lo publicaría, ¿no? Con su permiso, obviamente. Pero ni siquiera de Rafa, habiéndolo estado modelando, habiendo hablado de él y tal, yo nunca me he considerado su fan, ¿vale? A mí sí es cierto que había un vínculo emocional de tanto modelar y seguir y leer los periódicos, ver las ruedas de prensa, analizar cada movimiento, cada gesto. Acabas cogiéndole cariño a la persona, ¿no? A ese otro yo virtual. Pero bueno, hoy en día lo de los hologramas y los yos virtuales cada día está más a la orden del día. Entonces, ser el hincha de tu cliente. Los americanos son muy hinchas de sus equipos, ¿no? Pero sí que te voy a contar un ejemplo. Aquí dice, cuando el coach se convierte en un hincha del cliente a todos los niveles, incluyendo sus acciones, progresos, sueños, características, compromisos, dones y cualidades. El cliente incrementa sus posibilidades de éxito. Obviamente, tú le estás confirmando su identidad, tú le estás confirmando quién es, tú le estás confirmando lo que está haciendo, tú le estás confirmando que tú puedes hacer eso, tú te lo mereces, tú le estás ayudando a fortalecer su autoestima. De ahí a ser un hincha, te pondré un ejemplo. Yo en 2011, que ya era trainer de PNL, terapeuta y había ayudado a gente con problemas realmente serios a mejorar su vida, empecé a colaborar con un amigo de la infancia que había sido corredor atleta de 1500, que ahora, o sea, había tenido un profesor ruso que había sido la hostia, que le había entrenado y que además él tenía esa experiencia como entrenador y se hizo entrenador nacional. Tuvo a un atleta olímpico, europeo y tal, de 1500, David Bustos, que luego al final acabó yendo 2 veces a las Olimpiadas, a la de Londres y a la de Río de Janeiro. Pero luego, al cabo de un tiempo, me dijo, Esteban, se me ha ido Bustos, ayúdame. Bueno, yo le ayudé con tal, pero se acabó yendo. Y al cabo de un tiempo me dijo, oye, tengo otro atleta que es un pro, es una persona, la hostia, con un carácter, así como tú, muy rebelde y tal, que está lesionado, está un poco bajo de moral, pero que si lo reseteamos y lo ponemos a funcionar, es una bestia. Y yo le dije, bueno, ya sabes que a mí los casos complicados son los que se me dan bien, porque yo me dedico a gente imposible, ¿no? Como Milton Erickson, Tony Robbins o Richard Bandler. Total, que estuve trabajando con él. Y al cabo del tiempo, cuando ya dejó de venir a las consultas, que ya empezó a ir por sí mismo, que estaba mejor de la lesión y tal, pero todavía estaba un poco flojo de autoestima, pero era una persona bastante especial a nivel mental y muy jefe y muy líder. De hecho, una de sus creencias era, así como David Bustos, era algo así como, es que los keniatas a nivel genético han corrido mucho por el desierto contra un keniata, Manuel Olmedo no, Manuel Olmedo pensaba, cuando yo salgo a la pista tengo las mismas posibilidades que cualquier otro de ganar. O sea, era un campeón, era un tío con un coraje de la hostia. Como estaba flojo, y esto de las crisis nos pasan a todos, y cuanto antes la superes mejor, pero y si aprendes del bache mucho mejor. Todos vamos a pasar por momentos compensadores, es algo natural. Cuando estás flojo, la gente te ataca.
Si tú estás fuerte, nadie te va a toser, pero cuando tú flojeas, hay gente alrededor, envidiosa, egoísta, que te va a intentar tirar más abajo. No sé, así tienen menos competencia ellos. Es que no lo sé, pero hay gente que dedicaré un vídeo a la gente tóxica y hablaremos de este tema. Hoy no. Entonces, él iba a entrenar a la pista y tenía un amiguillo que se le había juntado que iba con él, pero era un de estos raros y le bajaba, le tiraba tierra encima, como dice un amigo mío. Entonces, es que tú tal, es que tú cual, no sé qué, y es que no sé qué le dijo. Y claro, él me lo contó a mí y yo no sabía qué decirle. Y le dije, pero bueno, Manuel, tú eres el campeón, ¿no? Como diciendo, pase lo que pase, te digan lo que te digan, tú eres un campeón, tú eres el campeón. Es decir, habíamos llegado a un momento, porque este chico, normalmente cuando una persona tiene un poco de problema en la cabeza, se lo pone tan difícil a sí mismo que te lo va a poner a ti difícil si eres su coach, y si eres su terapeuta ya no te cuento. Entonces tú no debes dejarte atrapar por esa trampa inconsciente, que no lo hace aposta, ¿vale? Pero si tú me vas a ayudar, tú tienes que entender cuánto estoy sufriendo, ¿no? Entonces yo te voy a intentar tumbar a ti porque tú conmigo no puedes. Un poco desde esa actitud, que ya me había pasado un par de veces, porque yo era un coach joven, tenía 30 años, ahora tengo 40, pues imagínate. Y aún llevándome a esa cuña de aquí no hay solución, porque esto está pasando y hasta esta persona me está diciendo esto, yo le dije, ya, pero tú eres el campeón. O sea, yo jamás dudé en que él era el campeón y que su identidad era intocable. Y esto es importante, ¿no? Y esto es un poco a lo que creo que se refiere Thomas Leonard cuando habla del hincha, ¿no? Ser el hincha del cliente, ¿no? Yo creo que no habla de ser un fan, sino de creer realmente la identidad de la persona, ¿no? Y bueno, luego tenemos el 12, el 13, el 14 y el 15. El 12 dice explorar nuevos territorios, ampliar la forma de pensar de tu cliente. Es lo que yo denomino añadir ciencia y física cuántica, ¿no? Es un poco estimular siempre a tu cliente con nuevos conocimientos, con estudios científicos, ahora que si los electrones, que si los protones, que si los hologramas, que si la superposición cuántica, que si tú haces una cosa el otro cambia, que si tú cambias, entras en un proceso reforzador de crecimiento que no tiene límites. Hacer soñar a tu cliente con datos, ¿no? Yo creo que esto es importante, yo lo hago mucho. Sería la parte no del coach, sino del mentor, ¿no? Del que te da información. Tú cuando lideras a un cliente tienes que saber cuánta información le tienes que dar, y si tiene mucha información y mucha experiencia, tienes que hacer menos, pero si tiene poca, tienes que hacer más. Es un poco lo que Ken Blanchard, uno de los gurús del liderazgo en Estados Unidos, llama el liderazgo situacional, ¿no? Es decir, dependiendo de tu cliente, le vas a dar más o menos información. En cuanto a la número 13, saborear la verdad. Siempre hay una verdad que cuando se descubre y se articula puede transformar la vida, el negocio de una persona, la verdad más útil. Nosotros desde la PNL trabajamos el mapa, no es el territorio, es decir, cada persona tiene su verdad. El territorio es algo completamente inexplorado para nosotros porque nuestro sistema de percepción no lo puede escudriñar entero, pero la física cuántica es una física surrealista, son principios totalmente diferentes a la física tradicional de Newton, por ejemplo. Entonces la verdad, yo no soy muy amigo de la verdad, es decir, y creo que Richard Valer y la PNL tampoco lo son, ¿no? Pero sí una verdad a medias, en plan de si otro puede, yo puedo, ¿no? Y esa es la verdad, ¿no? Y tengo un potencial dentro de mí que se puede entrenar y que puedo aprender y que puedo mejorar, ¿no? Yo, por ejemplo, juego a tenis desde hace 10 años y hubo unos años que decía, yo no valgo para esto, pero dentro de mí decía, si otro puede, yo puedo. Y si yo sigo aprendiendo, voy a seguir subiendo de nivel. Y lo que tiene el tenis es que tiene muchos niveles, ¿no?
La número 14, diseñar un entorno favorable. El éxito, por no mencionar la evolución personal, puede ser sostenible cuando existen entornos y estructuras de seguridad que lo apoyan. Las relaciones humanas, muy importante, tanto Rafa Nadal como otros atletas que yo he modelado, o por ejemplo Michael Jordan, su madre encantadora, Mohamed Ali, su madre encantadora, Rafa Nadal, su familia encantadora, además mucha gente, son como 15 personas que siempre están cuidando esa familia, esa relación y al sobrino, ¿no? O sea, y lo mismo con David Bustos, que ya te digo, fue a Londres, a Río de Janeiro. Manuel Olmedo fue a Grecia y fue a China, imagínate, las Olimpiadas en China, las Olimpiadas en Grecia. Grecia por eso de las Olimpiadas nació allí, y China porque China, las Olimpiadas de China. Su padre muy atento, ayudándole con los billetes, ayudándole con las estancias, ayudándole con todo, la madre encantadora, ellos siempre escuchando, muy buenos coaches. Claro, esto te da una base, un sustrato para que tú puedas, lo que he dicho antes, ¿no? Las necesidades básicas cubiertas, las necesidades de afecto, la autoestima cubierta, tú te puedes dedicar al alto rendimiento. Así y todo, hay muchos cracks que yo he modelado que vienen de backgrounds, o sea, de entornos muy conflictivos, ¿no? Como Tony Robbins o Richard Bandler o yo mismo. Entonces, el potencial humano es inconmensurable. Da igual que vengas de buena o de mala familia o que te llamen unos valores u otros. Finalmente, respetar la humanidad del cliente. Muy importante. Hagas lo que hagas a nivel de eficacia, a nivel de rendimiento, a nivel de sacrificio, siempre mantener ese respeto a la humanidad del cliente. Y vamos a resumir esto con lo que serían los valores. Los valores pueden ser muchos, pueden ser valores espirituales, más humanos, más de rendimiento o más de tal o más de cual, pero bueno, básicamente si quieres ayudar a tu cliente le tienes que ayudar a ser más disciplinado si necesita eso, más soñador si necesita ser más soñador, más curioso si necesita ser más curioso, más generoso si necesita ser más generoso, si se sube mucho a la parra que sea más humilde, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí las 15 competencias del coaching según el coaching americano de Thomas Leonard, creador de la ICF, International Coaching Federation. Que para mí, para ser un maestro del coaching o para ser un buen coach, un buen hechicero, como digo yo, tienes que pasar por 4 niveles. El primer nivel es el del practitioner, es decir, practicar los fundamentos, ¿vale? Aquí tenemos 15 competencias, 15 calificadores, bueno, 15 por 5 cosas que tenemos que aprender y practicar. Ese es el nivel de practitioner, aproximadamente 100 horas. Luego está el nivel del máster, que son personas que dicen, bueno, me suena, pero no lo domino. Empiezan a practicar y practican otras 100 horas. Empiezan a entender la relación entre los modelos, empiezan a entender lo que necesita realmente la gente, cómo aplicar una técnica o un recurso para esa persona específica en ese momento. Luego estarían los trainers, que serían gente que es terapeuta, que es coach, pero que además ha analizado qué es lo que hace, cuál es la estructura de lo que hace y cómo lo hace, con el fin de enseñárselo a otras personas, ¿no? Que serían los profesores, ¿no? Los trainers, oradores, líderes. Incluso Milton Erickson tenía habilidades inconscientes tan buenas y tan profundas que no sabía cómo hacía lo que hacía, ¿no? Entonces a eso se dedicaron Bandler y Grinder. La PNL ofrece estructura científica al coaching. En otro vídeo os hablaré de la programación neurolingüística y el coaching, cómo la PNL apoya al coaching dándole profundidad sobre cómo hace uno lo que hace, ¿no? O cómo funciona, cómo damos prioridades, cómo provocamos a la gente, cómo
ayudamos a alguien a subir los estándares, cuáles son las estrategias mentales, cómo ser más curioso si no lo eres, cómo autoeducarte, cómo desarrollar más autoconciencia. Obviamente aquí ya tenemos que entrar en niveles de tipo de estados alterados de conciencia, ¿no? Cómo comunicar claramente, cómo funciona la comunicación en profundidad, cómo cambiar un valor. O sea, si tú puedes tener una serie de valores, pero no estás determinado a ser siempre así. Yo soy de que la gente que quiere puede cambiar, entonces podemos coger un valor, descomponerlo en partes, descomponer sus submodalidades y hacer que este valor tenga menos importancia que este valor, de manera que este suba y sea prioritario, porque si tus valores de arriba, tus valores prioritarios, son los que van a determinar las decisiones que vas a tomar, los comportamientos que vas a tomar, y también podemos limpiar un poco lo que es la estructura de tu carácter, ¿no? Que está constituido, según la PNL, de valores, de creencias, de habilidades, que son las competencias, que es lo que hemos estado hablando, de comportamientos más específicos, más psicología conductista, y de cómo funcionan esas habilidades y dónde, ¿no? Y la parte relacional. Al final vendría la perspectiva sistémica, que para mí sería la competencia de las competencias, ¿no? Como decía Gregory Bateson, el patrón que conecta el todo con el todo. Si te ha gustado, dale like. Si te ha gustado, deja tus comentarios, preguntar cualquier duda que tengas, y nos vemos en el próximo vídeo.